Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Jóvenes del Derecho. El día de hoy me complace y yo creo que estamos de gala por estos invitadazos que tenemos. Vienen algunos, si no es que todos, del Tribunal Electoral. Ya me dirán si estoy en lo correcto. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre violencia vicaria. Hablaremos o generaremos este debate que me parece que es uno de los temas que están en boga y que empiezan a sonar sobre la necesidad de entender este concepto, hasta dónde vamos a entenderlo, qué es lo que nos puede servir y sobre todo la necesidad social de esta conciencia de este concepto. Sin más, bienvenidos, muchas gracias por su tiempo. Les voy a pasar el uso de la voz para que me digan quiénes son, a qué se dedican y algún hobby que tengan, que siempre lo hacemos con los invitados, más o menos a qué es lo que se dedican o a qué es lo que se dedican en sus tiempos libres, ¿vale? Empiezo contigo, Mónica. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, te escuchamos. Muchas gracias a ti, Adrián, por la invitación y muchas gracias a mis queridas amigas, amigues, Nancy, José Ramón. De verdad es un honor compartir este espacio porque compartimos muchas cosas además de la profesión y seguro aprenderé mucho de ustedes nuevamente. Y bueno, soy Mónica Lozano Ayala, yo trabajo en el Tribunal Federal, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que es muy largo, pero tengo varios años en algunas posiciones, saliendo y entrando, pero ahorita estoy justo en la ponencia de la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, colaboro con ella coordinando su ponencia y es un honor porque ella es una luchadora en los temas de género, inspiradora de muchas personas, y nos ha hecho crecer mucho en estos temas y creo que podemos compartir nuestras experiencias y seguir ahondando en estos temas que pues están en construcción, ¿no? Y mi hobby, bueno, no sé si sea mi hobby, pero es como mi otra ocupación. Soy maestra de yoga y medito. Entonces, juntar estas dos herramientas, el derecho y la espiritualidad, de alguna manera llamarlo, creo que hace entender muchas cosas de manera muy profunda. Creo que ha sido una gran fusión. Yo creo que sí, es una gran fusión y necesaria, Sí. yo creo que para todos y todos. Bien, muchísimas gracias, Mónica. Paso Gracias. contigo, José. Bienvenido. Gracias, Adrián. Igualmente muy contento de estar en este espacio y con dos queridas amigas y colegas con las que hemos hecho muchos proyectos, hemos trascendido, digamos, la teoría para implementar pues algunas metodologías que sirvan para la deconstrucción, ¿no? Todo esto que se llaman las nuevas masculinidades, que sirve mucho pues para solventar un poco el tema de la violencia contra las mujeres, violencia vicaria. Mi hobby favorito es Bilbo Bolsón. Ok. Es que, ¿sabes qué? Es que yo tengo la ventaja, lo saben Nancy y Mónica, de que mis hobbies son parte de mi profesión y viceversa. Ah, buenísimo. O sea, no tengo esos límites, ¿no? O sea, yo... Eres un apasionado de lo que haces. Sí, no, y es que además, o sea, como tengo que analizar la cultura jurídica, entonces mi trabajo es ver series de televisión y películas y asociarlas a los temas de derecho y específicamente el derecho electoral. Soy profesor investigador desde hace casi 20 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Poder Judicial de la Federación. Siempre he estado como investigador, primero en la Corte y ahora en el Tribunal Electoral, concretamente en la Escuela Judicial Electoral. Pues encantado de estar aquí. Buenísimo, José, pues aquí te vamos a exprimir todo el conocimiento. Y por último, Nancy, bienvenida. Hola a todas y a todos, pues muy agradecida por ocupar y poder coincidir en este espacio. Soy abogada, trabajo en la sala especializada y también estoy en este momento mucho más acompañada y dichosa porque tengo también así a mis colegas como
Mónica y Ramón. Compartimos un espacio laboral donde nos permite crecer en ideas, pero también como personas, y creo que estamos muy en esta parte de generar nuevas causas, pero aparte en una visión de desconstruirnos y ser realmente mucho más sensibles y empáticas, no solo con las mujeres, sino con la humanidad en sí. Y eso es todo. Y mis hobbies, pues creo que mi último hobby ha sido trabajar, pero creo que no es el mejor de todos. Tal vez disfrutar a mi perrito y a mis amigas. Ok, buenísimo, Nancy. Bueno, al parecer aquí tenemos workaholics a todo lo que da, pero yo creo que es, como decía José, si es lo que te apasiona, que bueno. Bien, pues vamos a entrar al debate, al análisis de este tema. Les voy a pasar el uso de la voz a cada uno de ustedes para que me empiecen a platicar sobre qué es la violencia vicaria, cuál es su perspectiva sobre este concepto, y empezamos ahí el debate de ideas, ¿sí? Si alguien tiene alguna idea antes o que quiera participar antes de que yo le dé el uso de la voz, adelante, porque al final del día de esto se trata de poder empezar a compartir y sobre todo debatir, ¿vale? Empezaría contigo, Nancy, respecto de, a ver, ¿qué es esto de la violencia vicaria? ¿Cuál es tu punto de vista? Porque me ha generado a mí mucha controversia y más adelante se los diré por qué, pero Nancy, te escuchamos. Bueno, pues creo que este tema de violencia vicaria tiene nombre y apellido a partir del año 2012, o sea, reciente, ¿no? Pero no es porque no haya existido. Creo que este tema de violencia vicaria es esa violencia invisible, esa violencia normalizada, esa violencia que tal vez yo escarbé cuando estaba leyendo para documentarme con el tema y me di cuenta de que mi linaje femenino vivió violencia vicaria, ¿no? O sea, me fui a la historia de mi linaje femenino y me di cuenta que mi bisabuela dejó de tener a sus hijos porque era de otro color de piel, ¿no? Y ahí empezó tal vez esa historia, pero cuando empecé a adentrarme al tema de violencia vicaria, yo creo que esa violencia la más cruel, pero la que más atenta contra la maternidad. En esta parte histórica de lo que nos dicen que es la violencia vicaria y que realmente una psicóloga clínica llega a ver cuál es la concepción y le pone este nombre de violencia vicaria, realmente es porque se da cuenta que ese es el lucro de dolor que genera con algo que más quieres, que en este caso era dentro de su estudio quitarle o el dolor que le provocaba un chantaje con un hijo o una hija, ¿no? Creo que aquí desencadena todo este tema donde si nos vamos como te voy a dar donde más te duele. ¿Con quién es? Con tus hijos o con tu hija, ¿no? O con tus hijes. Y creo que aquí es donde surge esta parte de este poder, donde lo vemos más visible entre un hombre y una mujer, donde se manifiesta este poder patriarcal, sistémico, en el que la mujer pues de alguna forma siente que, ok, hago lo que tú quieras o accedo a lo que tú me estás pidiendo, pero no te metas con lo que más quiero, que son mis hijos, hijas o hijas, ¿no? Esto es un concepto un poco más del derecho familiar, podríamos verlo, pero creo que han suscitado muchas situaciones de vida en las que podemos verlo visible, la violencia vicaria. No está, creo, totalmente constreñido al tema de hijos, sino también hasta un tema económico, ¿no? Haz esto o atento contra tu madre o contra tu padre. Creo que aquí empieza a surgir, creo que es el sentimiento que uno tiene sobre algo que le da el valor más preciado, posiblemente la violencia vicaria, y llegándome como a la raíz de la RAE, que es vicario, pues ese es aquello que no tienes la facultad de sustituir, ¿no? Es ese poder que no le puedes poner algo y que no le puedes quitar algo porque tiene implícito un sentimiento. Creo que para cerrar sería como el primer preámbulo de decir que la violencia vicaria es lucrar con ese dolor, con algo que realmente quieres, aprecias y sientes y que te da miedo perderlo, y por eso cedes el poder. Ok, bueno, bien, buenísimo, Nancy. Aquí me voy a quedar con algo y te voy a dar el uso de la voz, José, por lo siguiente. Hace unos días justo estábamos debatiendo sobre el análisis de que si la violencia vicaria se da en ambos sentidos, en ambos géneros,
tanto para el hombre como para la mujer. Hay yo creo que hay un gran sector que no admite este tipo de violencias para los hombres, ¿sí? Pero, bueno, te lo dejo a tu postura, José, a ver qué opinas sobre ello. Sí, ayer que estaba como repasando las notas para lo que íbamos a comentar el día de hoy, pues yo esperaba obviamente escuchar a Nancy y a Mónica, ¿no? Porque pues son las expertas y las que han trabajado el tema. Sí, bueno, desde lo político, ¿no? De la violencia política. Y yo la verdad pues traté de hacer algunas conexiones así como comenta Adrián. Voy a decir algunas claves, ¿no? Hermenéuticas para que nos pueda servir. Primero, creo que lo importante es reconocer que se trata de múltiples violencias, ¿no? O dicho de otro modo, la violencia se ramifica de muchas maneras. Entonces, dentro de todas estas múltiples violencias, una de las más aterradoras y de las que más sufren las sociedades contemporáneas es la violencia contra la mujer, porque pues las mujeres son un sector muy grande, es un sector que está de alguna forma empujando para una transformación grande de la sociedad, y entonces hay otro sector que es el sector justamente de ciertos varones que bajo una cultura patriarcal impedimos que las mujeres pues puedan desarrollar estas actividades y su personalidad, etcétera, ¿no? Lograr tener una vida armónica y una serie de cuestiones. Y nos interesa mucho este tema por dos razones, porque esa cultura patriarcal, ese sistema patriarcal está introyectado y es muy difícil que los varones lo logremos ver. Entonces, puesto que está de alguna manera subyacente a todas las actividades de la vida pública, entonces eso genera justo eso, que se pulverice la violencia. O sea, que tengamos infinidad de estrategias para violentar a las mujeres. Ese es el tema. Tenemos infinidad de maneras. Entonces, más que violencias o violencia, son todas estas digamos, formas o maneras en las que atentamos contra los derechos de las mujeres todos los días. Y podríamos dividirlas, digamos, en violencia física y en violencia psicológica. Como ya nos lo explicó Nancy, pues hay una violencia hasta económica. Entonces, creo que la idea de la violencia vicaria es a poner la atención sobre una de estos modus operandi de la cultura patriarcal para violentar a las mujeres, que quizá es la más perversa de todas, porque o sea, es el varón que dice, ¿dónde le duele más a la mujer? ¿Dónde puedo? Entonces, pues las mujeres que tienen, digamos, que también es un rol, pero bueno, es una forma en la que las mujeres se han desarrollado históricamente este rol de cuidado, ¿no? O sea, como muchas, fíjense, es una doble violencia. Nosotros le decimos a la mujer, cuida a estas personas, ¿no? Cuida a los adultos de la tercera edad, cuida a los niños, ¿no? Y entonces después le decimos, y ahora te voy a atacar ahí, ¿no? Para que no solo te sientas mal por el ataque que le estoy infringiendo a estas personas, sino para que te sientas mal porque fracasaste en la vida, en tu misión, en lo único que tenías que hacer, que era cuidar a la gente, ¿no? Entonces, no sé, en algún momento a lo mejor superaremos estos roles y claro, se podrá, o sea, es decir, nosotros los varones tendremos que involucrarnos más en las cuestiones de cuidado y entenderemos por qué lastima tanto este tipo de violencia a las mujeres. Así que es un asunto muy complejo, ¿no? Esta violencia indirecta es un asunto sumamente complejo, pero lo que llama la atención de las psicólogas es la perversidad del varón para encontrar ese espacio concreto para atentar contra la mujer y que termina despersonificando al varón porque no le importa hacerle daño a una persona con tal de herir a una mujer. Cuando se discute, por ejemplo, el tema del feminicidio, o sea, si se podría demostrar que es muy difícil, ¿no? A nivel procesal, que un varón le hizo daño a una mujer justo porque es mujer y que hay muchos incrédulos y escépticos en ese sentido, en la violencia vicaria esto es como muy evidente, ¿no? O sea, es decir, es un modo de
de encontrar cómo lastimarla, incluso es como muy simbólico de la cultura patriarcal, decir, no, yo no te hice nada a ti, o sea, ese es lo más odioso de la cultura moderna, ¿no? Digamos, es decir, encontrar el modo de lastimar a alguien y esconder la mano, ¿no? Tirar la piedra, esconder la mano. Entonces, me parece que por eso hay tanto interés en este tipo de violencia concreta, e incluso ahora yo rastreando, pues hay incluso hasta filmografía sobre esto. Lo que pasa es que, como dijo Nancy, estaba ahí, alguien lo nombró y nos hizo sentido, y entonces ahora empezamos a discutir sobre ello. Sí, justo, yo creo que el hecho de darle un nombre, por lo menos también trae a colación la importancia de ese tema. Y me quedaría con algunos comentarios de José para darte el uso de la voz, Mónica, respecto de insistir en ello, que cómo es que inclusive el hecho de darles o relegar ciertas obligaciones, tanto del padre, en este caso lo entiendo así en palabras de José, de relegar esta obligación de cuidado, inclusive también se pudiese constituir como un tipo de violencia al momento de generar esto, ¿no? Entonces, Mónica, ¿qué opinas? Muchas gracias. Justamente cuando estaba repasando este tema y siendo un debate y sabiendo que los temas de género están en construcción y hay muchas opiniones encontradas, hay muchos tipos de feminismo, o sea, mis hijos, mi hija y mi hijo me preguntaban, mamá, ¿podría haber feministas pro vida, por ejemplo, ¿no? O sea, son preguntas así fuertes, ¿no? Y yo decía, pues claro, o sea, es que hay muchos niveles de feminismo, ¿no? Y podemos estar de acuerdo y podríamos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, porque justo es un tema en construcción, ¿no? Y creo que tu pregunta, Adrián, es una de las primeras que me hice. Y para mí, o sea, hasta hice como que traté de construir una definición y basada pues en este concepto de Sonia Vaccaro, que es la que nos propuso este camino, ¿no? Hacia visibilizar este tipo de violencia, pues que en primer lugar es violencia de género. O sea, en mi opinión, pues podemos estar de acuerdo, a lo mejor no. Sí, adelante. Es de género. Es decir, se ejerce contra una mujer. Eso no quiere decir que no suceda la misma dinámica en el mismo contexto y de maneras muy similares en sentido contrario, ¿no? La mujer hacia el hombre. Yo en ese caso le llamaría violencia, por favor, y de verdad que se denuncie, porque quienes están involucrados normalmente son menores de edad que no pueden defenderse, ¿no? Es muy grave, o sea, en un sentido y en el otro es gravísimo. Necesita muchísima sensibilidad en juzgadores, en litigantes, o sea, en todas las personas que estemos involucradas en este proceso, necesita una gran responsabilidad y una gran conciencia de los valores que estamos necesitando proteger, ¿no? Pero yo le llamaría solamente violencia, yo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque justamente como lo dijo José Ramón, y lo mencionó de alguna manera, o sea, sí creo que coincidimos, pues estamos hablando de un sector que mayormente ha sido violentado en estos temas. Yo creo que si sacamos estadísticas, que también sería muy difícil de obtener, pues y justo, o sea, voy asociando las ideas y justo mucho tiene que ver con la violencia económica, ¿no? O sea, y de eso me gustaría hablar en otro segmento, porque me parece es básica, ¿no? La violencia económica y el tema de no tener, o sea, de no considerarse este cuidado de las personas, ya sean hijos, padres, no sé, adultos mayores, como un trabajo remunerado, creo que es la raíz de muchas violencias, ¿no? Y no sé, a veces el Día de la Mujer, tengo compañeros que me dicen, oye, ¿por qué no hay el Día Internacional del Hombre? Es que no se ha entendido cuál es la urgencia, ¿no? De que nosotros regresemos a nuestras convivencias equitativas, igualitarias y de respeto mutuo, ¿no? No se ha entendido. O sea, a mí cuando me preguntan eso es que no se ha entendido. Entiendo que hay muchísimo trabajo por delante y agradezco estos foros porque es una manera de ir generando sensibilidad, ¿no? Y es eso, o sea, quisiera como pensar que tenemos que definir
y dejar pues este tipo de violencia como tema de género y que la víctima es una mujer, ¿no? Y como lo dijeron, pues es a través de otra persona que tiene un valor importante para la mujer, las hijas, los hijos, otras personas significativas. Y bueno, pues generar esta sensación de dominio y sumisión que a veces acaban en historias muy trágicas, ¿no? Eso también es importante mencionar. Okay. Aquí me quedaría. Perfecto, perfecto, Mónica. No, muchísimas gracias. Me quedo con algo muy, vaya, que a mí en lo personal también me diste tal vez un giro de decir, efectivamente, tal vez inclusive la agresión, por así decirlo, al género masculino se denominaría violencia y tan se acabó, ¿no? Tal vez yo lo veo, o no sé, corrígeme si es así tu punto de vista, que la violencia vicaria es como decía también Ramón, es una ramificación de todo tipo de violencia que nos genera tal vez a un sector en específico. Y bajo esa consideración te preguntaría, Nancy, bajo este entendimiento que vamos generando, ¿es necesaria su regulación en los códigos, en las leyes? O ya se puede entender que existe tal vez una regulación. Entiendo que hay varias propuestas de reforma en ciertos estados, hay algunos que ya lo han adoptado en sus legislaciones, pero es necesario hacer esta especificación con relación a todo lo que acaba de decir también Mónica, Nancy. Pues Adrián, claro, o sea, creo que lo que no se nombra, no se dice y no se regula es inexistente, ¿no? De primer paso, o sea, de primer momento. Creo que el tema, por ejemplo, cuando eran el tema de los feminicidios, recordando un poco a la ley de una vida libre de violencia que fue en el 2018, mientras no se puso en la mesa lo que estaba aconteciendo con las muertas de Juárez, hasta que no se puso en números, hasta que no se dijo, creo que empezaron a destaparse muchas situaciones. Y totalmente también coincido con la opinión de Mónica con respecto a que la violencia vicaria es de las mujeres, es un tema de género. Y por tanto también sí requiere su regulación. Ahorita son 4 estados en los cuales están regulando. El primero fue Zacatecas, el segundo fue el Estado de México, el tercero fue Hidalgo y creo que el 8 de junio acaba de ser Yucatán. Y creo que la necesidad de que sea regulado más allá de lo que te estoy mencionando, porque hay una invisibilidad, es porque también se requiere un apoyo, un tema de acompañamiento a quien denuncie. Yo creo que aquí la situación es o sea, una mujer enfrenta un tema de una violencia psicológica, patrimonial y hasta en muchas ocasiones física. Ajá, ¿por qué? Porque tal vez le están quitando al hijo, le están quitando la pensión económica, le están diciendo, pero además poniendo un extracto donde las mujeres siempre estamos en un tema de desnivel. Ajá, entonces partiendo de ahí, creo que el tema de que o sea, me tocó y estuve leyendo casos de mujeres donde llevan 5 años sin poder ver a sus hijos, ¿no? O mujeres donde han hecho cosas que no han querido por el simple hecho de que no se los quiten o les han tenido que bajar la pensión económica para poder mantener su familia estable. De hecho, las estadísticas, que el 96.9% de las mujeres que se divorcian posteriormente tienen un tema de una negociación de, bueno, ¿sabes qué? Sí, déjame ver a mis hijos, pero te voy a dar más dinero. O sea, esta negociación comienza con esta situación. Estas cifras las encontré del Frente de Mujeres para erradicar la violencia vicaria. Y bueno, la idea necesaria de que se legisle también es por un tema de acompañamiento a las mujeres que sufren este tipo de violencia, un apoyo psicológico, un apoyo de atención, no solamente económico, sino también hay algo que me di cuenta, que en esta legislación de Yucatán están incorporando esta parte de incorporación con otras instituciones. Están metiendo, por ejemplo, al CEAP, a las secretarías de la mujer, para que sean quienes acompañan a las mujeres
porque cuando se da este tipo de delitos, que por ejemplo ya digo, en el Estado de México ya es un delito la violencia vicaria, bueno, pues ya se restringe la parte para que los padres puedan ver a sus hijos, ¿no? Y hay otras medidas, pero también el apoyo que le dan a las mujeres, porque después de esta afectación sigue un tema de que ahora qué hago, ¿no? ¿Para dónde voy? Creo que el hecho también de que en la ley contemplen las medidas de apoyo y de reparación para las mujeres que han sufrido violencia es la parte fundamental para poder visibilizar las violencias, pero también para acabarlas y por tanto generar una mejor paz social, podríamos decirlo así. Perfecto, bien Nancy. Bien, tomando esta última participación de Nancy, quiero hacer una pequeña reflexión con base en los criterios que se han emitido, por lo menos en la Suprema Corte de Justicia, bueno, a través del Semanario Judicial, el tribunal. Hubo por ahí, no sé si recuerdan que les compartí una tesis que habla sobre este tipo de violencia, pero según entendí, si no me corriges, José, fue con relación a que la mamá no dejaba convivir o que no le daba la convivencia al papá, ¿no? Que también es este caso, por eso es que tal vez soy el malo de la película en insistir que también se dan este tipo de casos que, como bien lo dice Mónica, puede ser violencia y no entenderla como violencia vicaria, sino solamente un cierto tipo de violencia. Este tipo de vacíos legales, José, ¿cómo los puedes o cómo tú los aprecias con relación a ello? Yo estaba cruzando los dedos que no me hicieras esa pregunta. Sí, Mónica y Nancy, voy contigo. No, te voy a decir por qué. Porque yo yo no creo que el camino sea la legislación. O sea, no, definitivamente no. En eso iba a diferir con Nancy, totalmente. Y cuando vi que incluso los españoles, ¿no? Son los primeros y se regodearon, hicieron su ley, no sé qué, y pues tú ves que España sigue siendo un país sumamente violento contra las mujeres. Me parecía que ese no era el camino. Entiendo, Adrián, no me voy a poner aquí de terapeuta, pero básicamente ese es un micromachismo. O sea, es decir, la idea de pensar, ¿y nosotros cuándo? ¿Nosotros qué? A nosotros también nos matan, ¿no? O sea, sí, no, claro. O sea, ya lo enfatizaron Mónica y Nancy, ¿no? Violencia y violencia vicaria, o sea, violencia de género, violencia vicaria, es para insistir que se trata de una violencia contra las mujeres, ¿no? Y hay, de hecho, en la legislación ya hay otra figura similar que podría ser asociada en ese sentido, que es alienación parental, ¿no? O sea, es decir, cuando hablamos del tema de la alienación parental, las abogadas, los abogados entendemos que se trata de eso, de una manipulación que los padres hacen de los hijos con tal de encontrar, pues, eso, un interés propio o fastidiar a la pareja, ¿no? Entonces, se ha ido como ahí asociando con temas más bien de tipo psicológico en el campo procesal, ¿no? En el campo del derecho de familia. Entonces, yo creo que es eso. Y la violencia vicaria, insisto, como ya lo han comentado mis colegas, es mucho más compleja, es mucho más amplia, ¿no? Es económica, es simbólica, es emocional, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No te paso la pensión y aparte te amenazo que cuando yo vaya a hacer la visita, voy a estar haciendo... Con ese escenario. Ajá, exacto. Entonces, sí. Y ya por último, para responder a tu pregunta, me parece que el camino es la educación, es la capacitación, es la concientización, porque si no, o sea, la ley viene, pero insisto, los varones hemos tenido tanto tiempo ejercido ese poder tan violentamente que encontraremos la manera de seguirlo haciendo aún a costa de la ley, ¿no? Entonces tú llenas los vacíos legales y vamos a encontrar otro modo. Vamos a encontrar, porque así ha sucedido, la historia así lo demuestra, ¿no?
ahí estaba el juez Porky, no sé, caso emblemático, ¿no? El señor tenía Sí. cursos y cursos de perspectiva de género y cuando le toca dictar su sentencia dice, pues es culpa de la chica, cuando se bajó al Oxxo se pudo escapar, ¿no? O sea, no entendiste nada, ¿no? O sea, Sí, no, pues bien, José, efectivamente, digo, yo insistí en que iba a ser el malo de la película, pero coincido totalmente con ustedes. A ver, voy a ya conclusiones contigo, Mónica, de manera muy breve. ¿Cuáles son tus perspectivas y los retos que tal vez vienen a futuro? Muchas gracias. Pues para cerrar, creo que estoy de acuerdo con mis dos compañeros, tanto con Nancy como con José Ramón, porque en realidad lo que dice Nancy es cierto, o sea, se visibiliza cuando se pone en foros, se discute, pasa por la Cámara de Diputados. Creo que es, en este caso, coincidiendo con José Ramón, la utilidad de que estén las leyes, porque en realidad tenemos el artículo 1 constitucional y con eso tenemos la puerta abierta, no solamente abierta, tenemos la obligación de ver ese tipo de situaciones y ponerles el foco, cambiarnos los lentes, ya no tenemos los lentes normales, sino los lentes violetas para juzgar, para, bueno, en el caso de juzgadores y juzgadoras, ¿no? Pero en cualquier lado del escritorio que estés, tienes la obligación de visibilizar y maximizar esos temas para poderlos erradicar, ¿no? Pero totalmente coincido con José Ramón, nos falta mucho en sensibilizar, en conocer, en entender, en no desaprovechar ningún momento para abordar estos temas en nuestros círculos cercanos, en nuestro trabajo, con la juventud. Entiendo que este foro y este panel está dirigido a la juventud, que se están formando, que sea desde sus corazones, que queramos un cambio que estamos necesitando y que estamos anhelando como mexicanos y mexicanas. Necesario. El tema de violencia, como empezó diciéndolo José Ramón, es prioritario, hay que atenderlo, hay que erradicarlo, hay que entenderlo para poderlo desmenuzar, ¿no? Es ahí donde tenemos que ir, es en la raíz, volviendo a esta unión de mi meditación y mi parte laboral de abogada, es a través de la raíz, o sea, de ir hacia la raíz y cambiar, hacer los cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de darnos cuenta de que estas cosas no son normales, ¿no? Que las hemos aprendido, que estamos domesticadas y que hay que deconstruirlas. Yo creo que eso sería finalmente el único método que creo que coincidimos, que nos puede llegar a hacer el cambio que todos queremos, todos y todas. Bien. Gracias, Mónica. Voy contigo, Nancy. De igual manera, conclusiones, retos, de manera muy breve. Pues mira, yo creo que la parte de la sensibilización y el acompañamiento jurídico no lo puedo dejar de lado, ¿no? Creo que son bases necesarias. Estamos hablando que diariamente mueren 10 mujeres, ¿no? Que hay miles de desaparecidas, que hay alertas de género por todas partes y seguimos con miles de minutos de silencio, ¿no? Y aún así, sí, seguimos descubriendo más violencias y seguimos poniéndoles nombres a otras violencias que tal vez no tenían nombre, pero ya están, ¿no? Yo creo que el gran reto es acabar con o ser conscientes de que hay un sistema que hemos venido manejando por años y es quitarnos estas escamas, ¿no? Que nos están obstruyendo y sobre todo ser empáticos y conscientes. Yo lo único que quiero retomar y me gustaría decir una frase de una de las miles de los colectivos que encontré que fueron los iniciadores para que se diera este tema de legislación en estos estados, y se llama Maite López, y dice, cuando ya no tienen cómo violentarte del día a día y de la separación, entonces empiezan a violentar con lo que se tiene en común, que son los hijes. Yo espero que este tema para las jóvenes y jóvenes que están tal vez en esta parte de
aprendiendo, que seguramente están mucho más educados y más evolucionados que nosotros. Es una gran generación que va a entender y alzar la voz por todas las que hemos callado. Y eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Nancy. Por último, José, ya esta última participación para ya irnos despidiendo. Sí, bueno, pues recomendarles Custodia Compartida de Javier Legrand, que es una película que ilustra perfectamente el tema de la violencia vicaria, ¿no? O sea, si se quiere hacer, pues, justo para contribuir a esto que decíamos, ¿no? Pues en alguna oficina, alguien en algún despacho, en alguna escuela, en alguna universidad, en algún lugar, algún tribunal, va a hacer este ejercicio de reflexión, pues que pongan la película, que hagan un debate, que la discuten, que la socialicen, ¿no? Y a partir de ahí se puede empezar a construir después, pues, algún cursillo, alguna cosa para comenzar la deconstrucción real, ¿no? O sea, como dice Nancy, trascender el discurso y empezar a hacer los cambios ya puntuales. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que fue para mí bastante, no sé, agradable, y aparte aprendí muchísimas cosas de cada uno de ustedes. Les agradezco su tiempo, les agradezco la participación. Les agradecemos también a todos nuestros espectadores en todas las redes sociales que sigan a nuestro programa Jóvenes y el Derecho del canal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Sin más, les agradezco muchísimo. Espero que sigamos teniendo este tipo de pláticas en un futuro. Muchísimas gracias.